La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda, esta tarde del 7 de junio del 2023. Con gusto de compartir tiempo y espacio con todos ustedes, las personas que nos acompañan cada transmisión, y también del poder acompañarme de aquí, de dos compañeros y amigos presentes, a quienes saludo antes de darle continuidad a algo más. Dándole bienvenida, Edgar, bienvenido, preséntate por favor. Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, bendiciones. Hola Charlie, gracias por la invitación. Isra, gracias por la amistad y la compañía. Buena tarde. Buena tarde, muchísimas gracias Edgar, bienvenido. Adelante, adelante Isra, preséntate por favor. Hola Carlos, muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por la amistad, gracias por la invitación. Les mando un cordial saludo a toda la gente que se conecta, a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mi hija. Y Edgar, gracias por la amistad. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Gracias a ustedes por permitirse integrar a esta parte de lo que también conforma parte del proceso. Y pues bueno, por seguir trabajando también con ustedes y por el tiempo y compañía que también me brindan hoy, nos brindan en este momento. Siéntanse bienvenidos, igualmente todos los que están integrándose a la transmisión. Gracias, como es costumbre, por acompañarnos, recordándoles, bueno, más bien haciendo los recordatorios de cada sesión, como es costumbre también, la invitación está abierta al grupo Samadhi, el cual sesiona los días lunes, miércoles y viernes, y jueves, lunes, miércoles, jueves, a partir de las 8:30 de la noche. Con el maestro Roberto Gutiérrez Jr. o Roberto Gutiérrez Arzate. Las transmisiones que también, bueno, digo transmisiones porque las conexiones en Samadhi les llaman híbridas, que son tanto presenciales como por Zoom, y que también son con el maestro Alejandro Gutiérrez Arzate. Se está viendo ahorita el tema de, con el maestro Roberto se empezó con inteligencia emocional aplicada a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahorita, como parte del tema, también se está adentrando a lo que son los dones de los niños, tema que ya también se ha tocado en las transmisiones pasadas, y que, por cierto, si alguien no pudo ver las sesiones los días que se hacen en línea, que en este caso el día martes, ayer, hubo transmisión con el maestro Alejandro. Empieza a partir de las 9:30, un poquito más. Los miércoles con un servidor en punto de las 7, y los días viernes con el maestro Roberto como titular. Ahorita cerramos el viernes pasado el tema de los dones de los niños, se terminó con el don del ejemplo, y pues bueno, la realidad es que los temas dan para muchísimo más. Se ha mencionado antes que sería complicado terminar de desarrollar un tema por transmisiones y mucho más en tan corto tiempo. Sin embargo, la invitación es a que se integren a las herramientas que están a su alcance, que en este caso, insisto, Facebook son los días martes, miércoles y viernes. Los flyers también están en las páginas de Facebook, que es tanto Samadhi, el grupo Samadhi, Radio Humanismo 4 y 5 en Facebook, Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Está también la página del maestro Alejandro, que es psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez. La página de un servidor es psicoterapeuta Carlos SR. Y contigo, porque también está esa parte que dicen que ¿cómo dicen? Choteé del eslogan de Luz y Fuerza del Centro. También ha sido parte de la cábula, ¿no? Y pues también una vez me enseñaba uno de mis maestros, que en este caso es el maestro Alejandro precisamente, que me decía: acostúmbrate que mientras nades entre tiburones, una que otra mordida te lleguen. Entonces, unas mordidas más incómodas que otras, incómodas en el sentido de lo fuerte que pueden llegar a ser. Sin embargo, estas son de esas mordidas agradables, ¿no? Entonces, parte de la dinámica. Agradezco poder tener la confianza con ellos de esa forma. Y pues también es quienes lo conocemos o los conocemos, sí, sabemos que tienen esa tendencia a tirar carrilla, ¿no? Y lo hacen ameno también. Haciéndole la invitación, por supuesto, a la terapia familiar, que se imparte los días sábados de 1 a 3 de la tarde.
Generalmente las da el maestro Roberto Gutiérrez. He tenido oportunidad de yo dar también algunas sesiones y con gusto también está abierto al público en general. Quienes decidan, no importa que no haya o que no tengan un familiar internado en la clínica con nosotros, basta con que haya deseo de nutrirse, de explorar otros puntos de vista. Se ha mencionado también, al final de las transmisiones, tanto como en las sesiones, lo que se imparte es eso, ¿no? Un punto de vista diferente y pues la intención es seguir creciendo. Entonces se agradece muchísimo el apoyo que nos han brindado, tanto a la clínica, al Samadhi, que por cierto el día 5, que fue el lunes, si no me equivoco, fue el aniversario oficial en cuestión de fechas. Se cumplieron ya 22 años de trabajo en conjunto. Y por supuesto, en gran medida ha sido gracias al apoyo que brindan a la comunidad, al trabajo que en su momento heredó también el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y que, aprovechando el comercial, fue parte de el legado también su libro, el que escribió, que es Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Está a la venta, está aquí en las instalaciones de la clínica, se puede hacer llegar a domicilio, por supuesto, y quien decida bien acompañarnos en esa parte, pues adelante. Además de que están los discos y memorias o CDs con temas, que en este caso autoestima, codependencia, personalidad adicta, reglas y límites para los hijos, etcétera. Realmente hay una gran cantidad de material. Son, si no me equivoco, alrededor de 54, 64, no me acuerdo, temas, y entre meditaciones, temas, compartimientos, o sea, hay, ahora sí que dirían por ahí, hay de varios, ¿no? Entonces, gracias por integrarse. También pidiéndoles, como es costumbre, apoyar, compartiendo, reaccionando, comentando, tanto en las transmisiones en vivo como en el canal de YouTube. En el canal de YouTube nos encontramos como Radio Humanismo 4 y 5, y también hace gran ayuda el que nos apoyen de esa manera, y se agradece de verdad. Ya también el festejo de Samadhi es el día 17, sábado 17, y pues bueno, creo que ya se está cerrando el cupo. Sería cuestión de que si a alguien le interesa a la fecha de esta transmisión realizada, nos lo hiciera saber, o con directamente el maestro Alejandro, que se ha encargado y se encarga de estas partes logísticas. Y bueno, el número también está en los flyers, que para los que no lo saben y les interese hacerlo justo en este momento, se puede llamar antes de las 24 horas. Tiene una promoción de 2x2, ¿no? Realmente no hay descuento. Entonces, el número del maestro Alejandro en WhatsApp, solamente WhatsApp, es 55 27 27 7411. Entonces, quien decida acompañarnos, insisto, será bienvenido. Y pues bueno, vamos a continuar. Aprovecho a hacer también un poco de tiempo en lo que comparto. Generalmente yo soy quien está haciendo tras bambalinas toda esta parte, pero pues al mismo tiempo está un poco complejo, ¿no? Entonces, insisto, dándole la bienvenida a todos los que se integran. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por el apoyo. Y vamos con la tercera sesión de prevención de reincidencias. Ya se tocaban algunos puntos particularmente considero importantes con respecto a lo que es el proceso. Se mencionaba, por ejemplo, cómo a veces la familia, sin darse cuenta, de forma inconsciente, muchas veces lleva el boicoteo de un proceso, desde cuestiones tan simples o tan que pudieran parecer tan inofensivas, como lo pueden ser, por ejemplo, la presión que ejerce sobre el paciente en cuestión de comentarios, insisto, que pudieran parecer inofensivos, como el de ¿ya para qué vas al grupo? Si ya estás recuperado, si ya saliste, ¿a poco ya no puedes beber? De repente, entre las como invitaciones, amenazas de seguramente te pegan, algunos que ya venimos un poco correteados, de repente había frases como che vende Biblias, pues cosas que llegan a decir, ¿no? Algunas un poco más burdas que otras, pero al final el punto es ese, ¿no? Esta parte a veces es por los amigos o por los que se dicen amigos en ese sentido, y muchas otras veces es por la parte de la familia. Voy a hablar en primera persona y no hay tema. Yo he externado abiertamente que soy alcohólico drogadicto, además de la parte académica que tengo y me respalda. He hablado abiertamente de la intención de aportar, de apoyar por parte de la familia. Mencionábamos unos ejemplos, si no mal recuerdo, Edgar, aquí me apoyarás también, sobre el que la familia
alimenta, o en otras palabras sería como amasa el ego del alcohólico. El alcohólico de repente un día se siente más tranquilo después de ciertas sesiones, cierto tiempo en un grupo, etcétera, y de repente le da por querer cambiar repentinamente de hábitos, y entonces le surgen aspectos como querer quedarse en casa, argumentándolo en pues ya me siento bien, me siento tranquilo, hoy que es viernes sorpresivamente no tengo ganas de beber y pues no creo que pase nada si me ausento un día del grupo. Y a muchos se nos ha llegado a decir, corríjame si me equivoco, se nos ha llegado a decir de esta forma: cuando más sientas que no tienes que ir al grupo es cuando más necesitas agarrar tus dos patitas e irte al grupo, es cuando más se requiere. Y se mencionábamos parte de esta cuestión de cuando empieza este exceso de confianza. La sesión pasada lo mencionaba como presunción de la juventud, según alguna ocasión lo escuché en algún grupo. La arrogancia, que básicamente es eso, soberbia, ¿no? A mí no me va a pasar, yo puedo solo, pareciera, y por eso al principio de la primera sesión mencionaba, por ejemplo, las etapas del proceso de cambio, en donde la primera etapa es la precontemplación y donde se tienen ciertos argumentos como el yo puedo, yo lo controlo, no me hace falta ayuda, yo lo dejo cuando quiera, etcétera, etcétera. Y que la familia va precisamente amasando cuando al paciente le dice: sí, es cierto, quédate aquí en la casa, no pasa nada, yo te cuido, no vamos a dejar que te salgas. Y creo que por lo menos para quienes sí nos consideramos adictos o alcohólicos, sabemos que para cuando a alguien, en este caso en primera persona, a mí me entra la ansiedad, no hay poder humano, dirían por ahí, que me detenga o que pueda impedir que yo llegue al objetivo, que en este caso pudiera ser consumir. Pasa que se pasan precisamente por encima de las necesidades de la mayoría. Y la verdad, no sé si coincidan, compañeros que nos ven, Edgar e Israel, creo que parte de por lo que es tan difícil, o por lo que llega a ser tan difícil en algunos casos el mantenerse dentro de un aspecto de recuperación, suele ser por qué tan doloroso o qué tan confrontativo y doloroso puede ser el ver la realidad. En este caso, el padecer una condición que más no es una condición, es una enfermedad, como es el alcoholismo y la drogadicción. Esa parte de la presunción de la juventud muchas veces a mí me llegaba con ¿cómo puedo a mis 14 años ser alcohólico, no? O a mis 17, o a mis 18, o a mis 20. Bueno, hay quienes ya estando un poco más grandes, 25, 30 por ejemplo, de repente se les sigue haciendo increíble que ya no puedan convivir a lo que estaban acostumbrados. De repente el ver, por ejemplo, que otros siguen con su rutina, con sus actividades en cuestión de consumo como si no hubiera nada, suele ser complicado. Para mí, y hablando desde esta parte y aterrizándolo también con la cuestión de lo que en cuestión emocional implica esto, y que es uno de los principales factores por los que el paciente reincide, esta misma impotencia o esta frustración, este enojo, al mismo tiempo esta melancolía o nostalgia por los momentos que sí ocurrieron, a veces la euforia de querer volver a intentar el revivir aquellos años mozos o esos años de gloria, porque si bien algo creo que me alcanzo a coincidir con algunas personas a quienes he escuchado decir esto, sí se experiencia una nostalgia por lo que en algún momento fue, además de que no todo en el consumo fue totalmente negativo. Yo he escuchado a algunos que dicen: todo mi consumo fue sufrible, fue intolerable, fue una desgracia. Por lo menos desde un punto de vista personal, no. En mi caso particular, la realidad es que las consecuencias llegaron muchísimo tiempo después. Por lo menos los primeros, que serán 4 o 5 años, fueron de sentirme, pues, ¿cómo decirlo?, todopoderoso. No lo voy a decir como lo menciona el filósofo licenciado Ismael. Es sentirse todopoderoso, todo cabrón, todas puedo, exactamente. Por lo menos los primeros 5 años de mi consumo, en mi caso personal, dirían en los grupos, no fue así. O sea, fue una experiencia sumamente agradable. Fue empoderarme con cada borrachera en la que experienciaba cosas desagradables y sobrevivía a ellas. De repente era vanagloriarse por experiencias que si hoy relato, o hoy cuando relato, me escucho y digo: estás bien pendejo, güey. O sea, de las cosas que veía que hacía, digo: ¿cómo fue posible que yo me metiera en esos lugares, con esas personas, en esos entornos? Hoy visto en perspectiva suena diferente, pero la cuestión es que en ese momento precisamente parte es que no lo concebía como algo desagradable.
Se ha hablado también, por ejemplo, de que parte de lo que al consumo se le vuelve adicción, por decirlo de alguna manera, de entrada son distintos factores. Se habla de que la enfermedad es un aspecto multifactorial y que en ese sentido, y yo lo he mencionado de esta forma, creo que la recuperación también lo es. Ya se mencionaba la parte de la familia, que es sumamente importante, que también funge como una red de apoyo, y a esa red de apoyo se anexa tanto terapeuta, padrino, amigos, personas conocidas dentro de una comunidad de desarrollo humano, por ejemplo, que invitan no al desmadre, sino más bien a un aspecto de recuperación. Hay quien, si bien te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vámonos de peda el viernes. Hay otros que te dicen, oye, vas a ir a la experiencia, o oye, ¿qué vas a hacer hoy? Hay grupo, etcétera. Entonces, creo que mucho de esto depende también de la percepción y capacidad que el paciente logre conseguir, que en esto entraría el concepto de conciencia de enfermedad sobre sus condiciones y de con quién le conviene y con quién no le convendría relacionarse. Al final, algo que se menciona muchas veces, creo que sí es un punto determinante, es el romper con relaciones asociadas al consumo. El licenciado Ismael aquí se los menciona como pares de consumo, que no son más que las amistades de la borrachera, ¿no? Ya más vulgarmente hablando, de la peda, ¿no? Como se suele mencionar, y que hay quien, saliendo de un proceso, tiene las mejores intenciones dentro de ese despertar espiritual, dentro de esa emoción y euforia que se siente al experienciar bienestar. De repente, no sé si les ha llegado a pasar, recuerdo aquellos momentos, me acuerdo de algunas personas en específico, y surge también el deseo de querer ayudarlos, querer acompañarles e invitarles a que experiencien la misma sensación de bienestar que estoy teniendo yo en estos momentos. Menciono esto como una antesala al punto siguiente, como una sensación puede ser de empoderamiento, puede ser si esta parte espiritual o esta nube rosa que a veces también se experiencia después de una experiencia, donde quiero invitarlos a todo mundo, ¿no? En el caso del paciente, de la persona que está recién integrándose a una vida sin adicciones, suele ser muy de riesgo el que de repente se sienta misionero. Muchas veces yo lo he mencionado a algunos pacientes, si realmente te interesa ayudar a fulanito, porque a veces es amigo, a veces es familiar, hay quien desafortunadamente, por decirlo de alguna manera, tiene familiares muy cercanos a veces en condiciones de adicción, y que ya estando tranquilo y bien uno, de repente desea que el otro, insisto, que esté en este estado de bienestar. Sin embargo, a veces no es la persona propicia, no es la persona adecuada. Muchas de las veces en esa buena intención se nos dice de esta forma: es más probable o más factible que ellos te jalen al desmadre otra vez porque estás vulnerable, porque estás sensible, porque estás recién nacido, por decirlo de alguna manera, a que tú los invites a una conciencia y expansión de la misma. Es más fácil que ellos en el desmadre te activen esas rutas que conocemos como rutas neuronales para regresar a los viejos patrones de conducta, a que tú los invites a unos nuevos, cuando en principio de cuentas ellos, la mayoría, no consideran tener un problema. En algún momento yo recuerdo que dentro de mis procesos, o entre mis procesos de internamiento, llegué a pretender esto, con esta misma intención, ¿no? Ayudar a otros para experienciar lo que yo me sentía en el 12º paso, para pronto. Ya sentía que había resuelto toda mi vida, ya sentía que había que tenía todo para cambiar al mundo, que ya estaba recuperado, por supuesto. No entendía o no comprendía que la recuperación es un proceso que se va obteniendo sobre la marcha, y que al final la reincidencia como suceso también llega de manera inesperada, o muchas veces se puede prever, y esa es precisamente la intención de este tema. Sin embargo, pasa que la persona, cuando se siente salvada o zafo, siente que tiene las herramientas, y me atrevería a decir que, muy como la referencia que comentaba hace un momento, cuando la persona más cree poder con sus amistades o amigos, familiares, es cuando más necesita pegarse primero él al grupo antes de querer pasar el mensaje a otros, porque se está vulnerable. Realmente, a veces creo que es esa misma desesperación la que nubla el juicio de la persona para saber en dónde se está metiendo. No sé, pudiera parecer, por ejemplo, en alguna ocasión un paciente me comentaba que intentando precisamente jalar a un familiar a una agrupación, fue por él a la peda. Pero pues en la fiesta, de repente dicen, ay, ¿qué tiene de malo en que vaya a fiesta?
pues pasa que las luces, la música, las personas, los olores, casi hasta las texturas, pues reviven un chingo de memorias. Y he escuchado a familiares que dicen, pero si huele bien feo, pero hasta los que llegamos a estar en cantinas, pulcatas, digo, yo lo voy a expresar de esta manera, pues no soy tonto, pues sé que sí huele de la chingada, o sea, huele horrible, pero es parte de la dinámica. Es parte del mismo desmadre y pudiera parecer inclusive una forma de decir pues qué poco vale la persona que cree que merece estar en esos lugares. Y a lo mejor es cierto, sin embargo el punto es que ese tipo de estímulos sí reviven rutas neuronales en el paciente y eso es lo que lo vuelve más propenso a una reincidencia. Mencionábamos parte de la sesión pasada que aunque sean bautizos, fiestas infantiles, de repente yo les hago mucha referencia a las familias. En las fiestas infantiles hay dos fiestas infantiles. Están las de los niños y las de los chabelotes. Las de los niños que están jugando en el brincolín, etcétera, y los chabelotes que están con su caguama escondiéndose de la esposa. Digo, yo sé que eso no les ha pasado a ustedes. De repente como que diciendo ahorita voy y a la mera hora no van. Se genera un chingo de conflictos en cuestión interpersonal y eso ya metiéndolo a la otra parte, que es la cuestión emocional. Uno de los mayores conflictos en cuestión de procesos de reinserción o de reintegración a una vida sin consumo son los aspectos emocionales. Mencionando la parte, por ejemplo, del cómo el ego se infla o la reestructuración del ego, como también se le menciona, ese exceso de confianza, parte, o en muchas de las ocasiones, creo que parte de lo que es el dejar de expresar o dejar de hacer aquellas cosas que me funcionaron. Para los que llegamos en algún momento a alguna agrupación, ya sea tradicional, que son las de hora y media, o un internamiento, corréjame si me equivoco, de repente llegar y encontrarse con la oportunidad de expresar lo que siento sin ser juzgado, es una pinche válvula de alivio impresionante. De repente poder decir, estoy molesto por esto, esto y esto y esto, estoy triste por esto y esto y esto, estoy decepcionado, ya sea con aspectos externos o internos. Creo que mucho de lo que realmente a algunos nos permite esa liberación, la catarsis sabemos al final es depuración del alma o significa depuración, es eso, es esa catarsis que podemos hacer. Pasa que en el proceso o en la reinserción social, de repente hay quienes se encuentran más difícil, ya que por ejemplo o en una agrupación o en un internamiento la persona básicamente lo tiene bastante cerca, de una u otra forma le llamo al padrino, le llamo al terapeuta, tengo quien me escuche, principalmente, y algo primordial dentro de un acompañamiento ya sea terapéutico o de apadrinamiento es la escucha activa, es la empatía, la comprensión. Y dentro de lo que es un poco más hacia lo terapéutico hay 3 reglas que en este caso son no se etiqueta, no se rompen mecanismos de defensa y se me está yendo el tercero, vale madre, ahorita lo recuerdo, no se etiqueta, no se rompen mecanismos de defensa y se me olvidó el tercero, ahorita lo recuerdo. Se ocupan dentro de la parte del apadrinamiento como dentro de la parte ética y profesional de un terapeuta o psicoterapeuta. Y mientras se está teniendo esa reinserción a veces dentro de la misma convivencia familiar, aunque los familiares dicen, cuando sientas ansiedad platícamelo, cuando estés inquieto dímelo, aunque sí haya esa confianza o por lo menos sí haya esa buena intención de generar esa apertura, algo pasa que dentro de lo que es la parte interno a lo que es la parte externa, el entorno cambia, los estímulos cambian y pues bueno, en general las respuestas también. Entonces pasa que adentro en un internamiento le dicen, cuando sientas ansiedad házmelo saber, pero cuando están fuera de un proceso terapéutico y el paciente haciendo uso de esa confianza que le dijeron podía haber, el paciente llega con la pareja, los padres, etcétera, y de repente tengo ansiedad, me siento inquieto. Y la familia muchas veces también por las memorias de los tiempos en el que el paciente estaba en consumo, lo primero que se le activa es el miedo, a veces el temor,
y a veces como respuesta lo primero es entrar en pánico, por ejemplo. Y no, es que tu hijo ya me dijo que se quiere drogar y ya va a valer madre y seguramente no, mejor ciérrele todas las puertas. Y si lo que el paciente quería o buscaba era una cuestión de puente de comprensión, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que experimenta es más bien una sensación como de ofuscamiento, como de encarcelamiento, a veces hasta de juicio, porque entonces no falta el familiar que dice, vale madre, vas a empezar con tu pinche ansiedad, esto es de gónadas, etcétera, etcétera. En algún momento vas a tener que vivir tu vida. Y sí, es cierto, parte de lo que le dicen al familiar puede ser cierto, al paciente, perdón. Sin embargo, en ese momento no es lo que se requiere. Platicaba que en una ocasión, yo experimentando ansiedad precisamente, llevaba con mi madre y mi madre me decía, pues tenme confianza y demás. Y le dije, no, me siento ansioso. Recuerdo que su sugerencia fue, ve a tocar la batería para que te desfogues. Estuve tocando unas 2 horas, una hora y media, 2 horas más o menos. Regresé con ella sintiéndome, no sé si más o igual de ansioso, pero el punto es que me sentía de la chingada. Y lo que mi madre con muy, muy buenas intenciones hizo, pero al final, siendo honesto conmigo, no sirvió de mucho, fue que me abrazó y me dijo, ya no estés ansioso. Y entonces fue como de, no se me había ocurrido, ¿no? Insisto, entiendo que las intenciones de mi madre eran buenas, pero el punto es en que él no era la persona indicada. Aquí muchas veces para cuando alguien sale, la sugerencia sé que es por parte del equipo, sin embargo lo hago de manera personal, es antes de tomar una decisión, independientemente de cuál sea, asesórate, porque los primeros pasos mientras la persona está saliendo lo que requiere es precisamente un acompañamiento, muy pese al ego de quien sea, pese a la sensación de empoderamiento absurda y sin sentido de quien sea. Cuando sales eres demasiado vulnerable, la persona es demasiado vulnerable y lo que requiere es precisamente alguien que le ayude a acompañarle, no que haga las cosas por él, tampoco que le solucione, sino simplemente, por ejemplo, al escucharme, por ejemplo, yo marco a una persona que considere de apoyo, al marcarle, vierto la emoción, desfogo lo que necesite desfogar y quizá después de eso esté en condiciones más frías como para poder tomar una decisión. En cambio, que si me quedo con esa parte del enojo, de la frustración o de la emoción que sea que esté surgiendo, lo que hago es que la estoy metiendo a lo que conocemos o se ha mencionado como la olla express. A mí me gusta ese ejemplo y otro que ha mencionado el licenciado Ismael también, de cuando habla del efecto bola de playa, que es que yo lo veo también esto como un desgaste emocional. Pasa que invierto tanta energía en sumergir la pelota de playa, que en el momento en el que ya estoy exhausto, que es cuando después de haberme guardado tantos enojos, tanta tristeza, tanta depresión, tanta euforia, de no mostrar según las creencias, que a veces ese es el punto, a veces la persona regresa a creencias viejas como no puedo expresar que estoy triste porque se vayan a preocupar por mí. Más bien no puedes expresar con esas personas, más bien no convendría expresar con esas personas que estás triste porque se pueden preocupar, pero eso no significa que no puedas expresarlo. Busca entonces una red de apoyo que pueda precisamente servir como apoyo para esas circunstancias. Pasa que después de estar con tanta desesperación, querer sumergir esa pelota de playa, cuando llega la parte del agotamiento, la pelota al soltarla surge, pero surge de putazo. No es como que vaya ascendiendo de forma lenta y tranquila. La misma fuerza que yo ejercí para sumergirla, no soy físico, no me crean tampoco mucho, es prácticamente con la misma fuerza con la que va a emerger. Es más o menos el efecto bola, el efecto de la olla express, solo que en la olla express lo que se busca es una válvula, que en este caso es amigos realmente en cuestión de confianza y que funjan como red de apoyo, terapeuta, apadrino, si la familia realmente, y ahí también creo que es importante que la familia sea honesta consigo mismo. Aquí en la junta de confrontación, por ejemplo, o la junta de afrontamiento, lo que se tiene precisamente es una sesión para poder delimitar quiénes van a fungir qué roles. Y en el caso de, por ejemplo, cuando están los padres, hermanos y otros familiares, que en realidad se sugiere que sean los familiares más cercanos al paciente, ¿qué tan en condiciones yo familiar de mi paciente, estoy en disposición y en condición de poder dar soporte cuando el otro entre en crisis? Pasa que a veces el que tiene mayor motivación o más interés en querer ser el que ayude al otro es el que menos en condiciones está. Pasa que quieren ayudar a veces desde el dolor de madre, por ejemplo, en el de yo no quiero que mi hijo se sienta triste, entonces quiero escucharlo para cuando se sienta así. Sin embargo, pasa que yo tampoco sé expresar mi tristeza
y probablemente yo también soy una olla express a punto de explotar. Y si el otro, o sea el paciente, en lugar de darme tranquilidad, lo que estoy haciendo es fungir como, digamos, y vulgarmente hablando, como basinica o bote de basura, me voy a cargar yo, se va a cargar el otro y después se va a hacer un desmadre. Pasa en cuestión terapéutica, que si yo no tuviera un proceso en cuestión personal y por ende no tuviese la capacidad de separar tanto los casos de los pacientes que atiendo como los personales, de repente llega alguien, por ejemplo, con una situación de rompimiento, y si yo no he procesado mis rupturas de pareja o mis duelos, de repente ya no va a ser uno llorando, vamos a ser dos, y entonces pues yo creo que vamos a tener que ir a tomar terapia de pareja porque va a valer madre. Necesitamos cada quien tener la objetividad suficiente para poder cada quien atender sus propias necesidades y comprender que las necesidades son del otro, o sea, las necesidades del otro precisamente son del otro. Y entonces aquí creo que en muchos sentidos a algunas familias a veces hace falta objetividad, a veces gana más mi deseo de querer ayudar al otro y no me cuestiono si yo estoy en condiciones realmente de poder apoyar. La parte de la gestión emocional del paciente, aquí se les menciona alumnos o pacientes, a veces algunas familias les dicen mongoles, yo no estoy de acuerdo, pero eso ya es cada quien. Reside en una responsabilidad personal. Les menciono constantemente o cada que veo la oportunidad aquí a los pacientes en la clínica que hay un test en donde se hacen preguntas en cuestión de varios ámbitos, pero hay dos particulares que me agradan, se las mencionaba hoy de hecho, y les decía que una pregunta dice, ¿mi familia me escucha? Y la mayoría de los pacientes responde generalmente no, las respuestas son en esa escala. Y como siguiente pregunta, a veces, bueno, viene como respuesta, pero como pregunta la de, cuando tengo un problema se lo platico a mi familia, y la mayoría de los que respondieron previamente que no, también a la segunda pregunta responden no. Se puede atender a la problemática siempre y cuando se defina realmente cuál es la problemática, es decir, si el problema es que no me escuchan, o el problema es que no sé cómo expresarlo, o el problema es que no hay un puente de comprensión, o en sí cuál es el tema. Pero antes de esa parte a mí me interesa, y muchas veces sí lo he cuestionado a algunos pacientes, ¿cómo pretendo yo hacer saber mi necesidad si yo mismo soy el que no la valida o el que no la alcanza a visualizar? Y a veces es complicado entablarle una comunicación con alguien cuando no puedo o no sé cómo dar ese primer paso. Para mí el que un paciente a veces mencione, por ejemplo, no sé cómo hacerlo, es un buen punto, porque por lo menos partimos de la base de que no tienes conocimiento en absoluto, por lo menos en este ámbito, a cuando dice que sabe, pero no lo hace, porque entonces también está otra barrera que podría mencionar previas y rápidamente como la soberbia, ¿no? De dices que puedes, pero pues al final no haces nada. Entonces, si partimos de la ignorancia, pues partimos que entonces se requiere un backup o un respaldo en cuestión de información terapéutica para darle herramientas o elementos que el paciente pueda utilizar. En el caso de esta cuestión emocional, aquí mucho de lo que se le invita al paciente es al desarrollo de la inteligencia emocional, que como ya saben consiste tanto en la concientización o visualización de las emociones y en la gestión de las mismas. Una vez que sé que estoy enojado, ¿de qué chingados me sirve saber que estoy enojado? ¿Para qué puedo utilizar este enojo? Porque si bien ese enojo lo termino por reprimir, al final se va a convertir en ira. Si esta alegría empieza a desbordarse, porque para algunos de repente no falta quien les diga te ríes como pendejo, ¿no? Y empiezan a reprimir la parte de la emoción, en este caso la alegría, termina por convertirse en euforia. Si hago parecer que no está pasando nada cuando en el fondo me siento sumamente triste, termina por convertirse en depresión, o vaya, termina por deformarse la emoción. Parte de la inteligencia emocional de lo que nos dota son de herramientas, que en este caso es la capacidad de negociar, la comprensión, la asertividad, la resolución de conflictos, y mucho de eso parte del primero tener o desarrollar un autoconocimiento del qué es realmente lo que puedo hacer, cuáles son mis herramientas, también reconocer la parte incómoda que es lo que no puedo hacer o lo que no sé cómo desarrollar. Y muchas veces en la parte emocional
a lo que se le invita al paciente es primero a detenerse. En una ocasión preguntaba algo así como ¿qué es lo que hacen cuando están emocionados? Y más bien, ¿qué es lo que hacen para evitar tomar decisiones cuando están emocionados? Y una persona en ese momento respondía: yo me detengo y me pongo a concientizar sobre el qué estoy pensando y cómo lo voy a resolver y la chingada. Y le decía, pues invítame al proceso en el que tú estás, cabrón, porque por lo menos yo, no sé ustedes, cuando yo estoy enojado lo que menos puedo hacer es pensar. Cuando yo estoy triste lo que menos puedo es, ¿por qué estás triste, Charlie? Ah, seguramente es por tal. En el momento en el que estoy realmente emocionado, lo que menos puedo es traer la parte racional. Por eso, por principio de cuentas, una invitación que a veces me permito hacerles a algunos pacientes es: no hagas ni madres. O sea, quédate, digo, decir estático es muy, creo que extremista, pero es en referencia hacia, evita involucrarte, evita hablar, evita hacer, porque por lo menos en ese momento tus emociones están nublando tu visión o la parte racional. Entonces, por principio de cuentas, detenerse, para algunos el simple hecho de ya detenerse es ¿cómo mencionarlo? Toda una gran hazaña, ya el simple hecho de detenerse. Ya después visualizar las emociones, concientizarlas, etcétera, ya es la parte continua, pero por principio de cuentas detenerse. Y a veces esas emociones están en el alcohólico, en el consumidor, vienen derivadas muchas veces de frustraciones, de las cosas que quisiera hacer y a veces sentir que no puedo, de todas las aspiraciones o del cómo el plan de vida que yo llevaba a una realidad y el darme cuenta que la realidad de repente me dice: estás bien pendejo, así no son las cosas. Son cuestiones que cuando tengo oportunidad de trabajar con algunos pacientes en cuestión ya como externos, a veces mi primera pregunta es: ¿qué tanto de lo que plasmaste en tu plan de vida contrasta con la realidad que estás teniendo afuera? Y a veces me encuentro de todo, o he encontrado de todo. De repente hay quien dice, que la verdad es que dudo un poco, cuando me dicen, todo está igualito. Lo dudo en cuestión de, no porque duele la palabra del paciente, que pues a lo mejor sí un tanto, ¿no? Sino más bien por la parte de que pues todo es cambiante, por lo menos yo entiendo que la mayoría de las cosas obran así, van cambiando conforme a las circunstancias, el tiempo, las decisiones, etcétera. Y que de repente alguien salga y me diga, todo está como cuando lo dejé, pues está cabrón, ¿no? Digo, si tienes hijos, pues pasó tiempo que no estuviste, ¿a poco no hay reclamos? Digo, no es que quiera encontrar crisis, pero algo en cuestión de cambio me suena un poco increíble. Sin embargo, otros responden cosas como, no, definitivamente algunas cosas no hablamos en familia, nos dedicamos más a veces a jugar que a hablar de lo que se requería, y por eso muchas veces, y tocando el punto, a algunas familias también se les menciona o se les hace la invitación a que vengan quienes tienen que venir nada más, porque pareciera de repente, y Roberto lo ha mencionado también, pareciera balneario. Y traen no, de verdad, algunos si pudiera, y no me crean, sé que no me creen esta parte, algunos si pudieran traerían hasta los perros. Y el argumento muchas veces es que extraña a su perro, es que no lo ha visto en 3 meses, en 1 mes. Y dices, no, yo no le creo, yo creo que no lo ha visto desde hace un chingo más. Porque su perro no dejó de ser desatendido nada más en el mes que él lleva sin verlo. Probablemente desde las pedas que se aventaba ya llevaba tiempo sin cuidarlo. Entonces, no me cuadra, pero vaya, el punto es, a veces se desatienden cosas importantes por atender otras no tan vitales. Y en ese sentido se les sugiere a las familias traer a las personas que son las que realmente van a estar involucradas. Pero aún eso como pequeño comercial. La cuestión es... al no haber hablado de ciertos aspectos o puntos que pudieran ser importantes, o haber ocultado inclusive información que pudiera ser relevante para el paciente, para saber sobre qué vas a estructurar su plan de vida, de repente salen y se confrontan con que no tienen ni idea de qué está pasando afuera, ¿no? Eso puede generar frustración, y algo que quiero aclarar, eso no significa que es un pretexto o una excusa para decir, es que como no me dijeron nada me voy a salir a romper mi madre. No, es más bien, y por eso muchas veces mi invitación hacia lo que respecta al plan de vida es planifica todo, sobre todas las posibilidades que tú alcanzas a percibir, sobre todas las posibilidades que tú junto con tu familia pueden alcanzar a percibir, y sobre eso partes. Al final, si todo es una posibilidad y nada es una posibilidad al mismo tiempo, el hacer o planificar no va a ser una pérdida, sino más bien una ganancia, porque me prepara para saber con qué herramientas sí cuento, con cuáles no, y en cuáles puedo trabajar.
y en este caso esa parte suele ser muy confrontativa para algunos. De repente hay quien sale y pretende salir con su pareja y de repente la pareja ya no es la pareja. A veces la postura de algunos familiares es de resentimiento hacia el paciente, no se diga por ejemplo de hermanos o de hijos, quienes han visto, por mencionarlo de alguna manera, que la atención se ha prestado sobre la persona en internamiento y se le ha dejado a ellos de lado en algunos sentidos. Hay razones por las que esto pues se presenta, ¿no? Al final, pues mientras yo le estoy echando ganas, a mí nadie me pela, pero el cabrón que lleva 10 internamientos, 15, ahí le siguen llevando sus gomitas, sus dulcecitos y... Ay, perdón. Y pues está cabrón, ¿no? Y de repente suele ser un comentario bastante común en algunos casos, pero la cuestión es esa, al final, creo que cada quien tiene dentro de lo que es el proceso una responsabilidad. La parte del paciente y también de la familia, pero en lo particular o individual, es atender a sus cuestiones emocionales. Que si yo estoy enojado, evitarse esas frases que particularmente yo concibo como ridículas o absurdas, el de es que tú me haces enojar. Si bien han mencionado, y a mí me gusta mucho la explicación que el maestro Alejandro ha dado de esto, si bien mi emoción sí depende de mí, tú también tienes la capacidad de sacarlo más hijito de la chingada de mí. Entonces, asumiendo que yo atiendo mis cosas, mis necesidades y mis pendientes, y tú los tuyos, la fiesta se va a mover en paz o nos vamos a poder comunicar tranquilamente. Pero si tú sigues queriendo resolver en mí y yo sigo con tal de regresarle a la otra persona, por ejemplo el padre o la madre, regresarle la misma moneda, yo también quiero controlar la vida del otro, y esto se ve en qué tipo de argumentos. Pacientes que de repente le dicen a la familia, ¿cómo me pides que cambies si tú no has cambiado nada? A ver, ¿y tú qué eres el gestor de los procesos o tú eres terapeuta? Y no en plan despectivo, sino en plan confrontativo. O sea, tú déjate de pendejadas, tú estás en tu proceso, y si el otro no está metiéndose en lo que le corresponde, creo que es una invitación a que le eches más velocidad, te comprometas más contigo y te saques lejos de ahí lo antes posible, porque el entorno puede infectarte. Pero de repente hay quien se engancha y dice, es que yo ¿por qué voy a dejar de beber si mi padre sigue bebiendo? Lo conveniente, según algunos programas como Al-Anon, propone que si el paciente está en terapia o está en un proceso de rehabilitación, la familia también se integra a esa parte, también absteniéndose de continuar con ciertos consumos, que se refiere al alcoholismo. Obviamente si el otro, yo dejo de consumir crico, por ejemplo, cristal, y el otro se sigue fumando ahí en la sala, dices, pues no chingues, ¿no? Pero al final la referencia es esta, que la familia también se integre y deje la parte del consumo. Pero si bien una parte que creo real y a veces que considero también no se toca mucho, es que no toda la familia a veces está en disposición. Y de repente, por ejemplo, si el hermano ya está resentido y dice, ¿yo por qué voy a dejar de beber si el cabrón es ese? Yo tengo mi vida, bla, bla, bla. Y pues, ¿cómo le dices que no? O sea, a lo mejor el otro sí es funcional. Me gustaría que se integraran todos dentro de un proceso, pero la realidad es que no todos tienen el mismo problema que yo. No todos tienen las mismas necesidades y esta es mi responsabilidad. En algunas ocasiones me han escuchado decirles, por ejemplo, de la familia no es obligación comprender mi enfermedad, pero la mía sí. O sea, sí es mi obligación comprender en qué me metí y cómo salir, qué hacer en caso de y qué hacer en caso de, por ejemplo. Pero de repente hay quien se engancha con la parte de, pues mi mamá me sigue gritando. Pues normal, güey, tienes 30 y tantos, sigues viviendo en casa de tus papás, pues yo creo que hasta yo te gritaría, cabrón. O sea, digo, también es cuestión de ver qué tanto la persona está regresando al pinche infantilismo o victimismo, por ejemplo. Digo, los volteo a ver porque están aquí, no porque me refiero a nadie. Sí. Digo, pero si las dudas. No sé de qué nos hablan. Sí, seguramente. Eso es negación. Pero bueno, sí, es que es la parte donde a veces algunos, hablando de emociones que generan o propician la parte de la reincidencia, pues lidia con tu frustración, güey. O sea, si no te gusta en dónde estás o las condiciones o reglas que te están imponiendo o sobre las que se estructura la parte de la reinserción, pues yo creo que es un buen momento. De entrada es una señal o un indicador de que ya es momento de que, como le dicen vulgarmente, que le ponga ruedas y que, sí, digo así, sí le dicen en la jerga, ¿no? En la calle a veces, ¿no? Ponle ruedas. Es un sinónimo de sácate a la chingada, ¿no? Y a veces es lo que hace falta. Pasa que, y regresando, más bien enlazándolo con la parte de la cuestión familiar, en cuestión sabotaje, la familia muchas veces con la intención de al otro prepararlo, le dicen quédate aquí. Y en algunas juntas que he tenido oportunidad de dar en cuestión familiar,
De repente el paciente propone, me quiero salir de la casa de mis papás en una semana, en un mes. Y a veces la familia se va a la otra polar y dice, no, pues yo creo que 3 años sería lo conveniente. A ver, vamos a buscar un punto no solo medio, sino de funcionalidad para ambas partes. Y por ejemplo, se ha comentado ya en otras ocasiones que no es la misma regla la que se le pone a un joven de 15 a un señor de 30, a un joven adulto de 30. Son distintas percepciones. Y al final, aunque el de 15 quiera irse al año, por ejemplo, no está todavía en condiciones por lo menos de asumir ciertas responsabilidades personales. Y en cambio, por ejemplo, el de 30, 40, y no exagero, de verdad las edades pueden ser estas, pues dice, no, pues yo me voy a quedar. Yo escuché a un paciente que en una ocasión decía, yo me estoy con mis papás, pero no porque quiera vivir con ellos, alguien los tiene que cuidar. Y yo le decía, es que te las consigues bien papitas, ¿no? La cuestión es que, según tu argumento es ese, pero el detalle, que no es pequeño, está en que cuando tú te alcoholizas te pierdes semanas. Entonces, eso de que me quedo a cuidarlos, pues más bien no le pongas moño y velo como realmente es. Y esas partes suelen ser sumamente incómodas, pero insisto, planificarlo desde la parte objetiva, funcional, en la medida de lo posible para todas las partes. Que en este caso, por ejemplo, en un matrimonio pueden ser 2 partes, se puede involucrar a la parte de los hijos, no tomando presencia ahí, sino tomándolos en cuenta. La parte familiar cuando son padres e hijos, si el papá es el que tiene esa limitación, pues no, le va a correr de la casa, pero dentro de la casa o del hogar habría de haber ciertas reglas y ciertos límites, que algo que se requiere sumamente importante tomar en cuenta es el manejarlas de manera asertiva, no impositiva, o evitando que sean impositivas o evitando que sean rígidas también. Se busca un cierto, ¿cómo decirlo?, cierto grado de flexibilidad para que esas reglas puedan ser aplicables a todos y que no todos seamos afectados por ellas. Porque de repente hay quien dice, y por eso menciono esta parte de que algunos familiares pacientes se tratan de enganchar con eso. La mamá en una junta de confrontación dice, nadie va a salir después de las 11. Entonces la mamá, por una cuestión personal, de repente le sale un imprevisto y tiene que salir esa hora. Y no falta el chabelote que dice, ay, ¿por qué tú sí puedes salir? Porque eso es argumento de niño. El ¿por qué tú sí, por qué yo no? Pues porque yo soy el papá, güey, porque yo soy la mamá, porque las reglas son... No es que no pretendo caer en esa imposición, pero tú tienes 30 y no te has sabido comportar. De repente hay quien argumenta, es que ¿por qué a mí me siguen tratando como niño? Pues yo creo que algo les has dejado ver. ¿Por qué me han tratado como delincuente? ¿Por qué le ponen candado a la puerta? Pues porque la última vez que no le pusieron te chingaste el gas. Entonces, o la tele o lo que sea, ¿no? Entonces, no es muchas veces para el paciente frustrante salir y darse cuenta que sí hay desconfianza. De repente es como entre una sensación, corréjame si me equivoco, entre de incomodidad, de inseguridad, de frustración, de hasta confusión, a veces confusión en sentido de que muy inocentemente, por no decir que se hace pendejo la persona, dice, es que no sé por qué me cierran la puerta. No, recapitúlate. Recuerda qué pasaba. Recuerda qué pasaba si no cerraban la puerta. Recuerda qué pasaban cuando ibas a la tienda. Porque hay quien dice eso, ¿no? Es que voy a la tienda y me quieren seguir y me miden el tiempo. Pues si te ibas a la tienda por huevos y regresabas marihuano, pues yo creo que es entendible. Pero si bien la parte de la flexibilidad es importante, no se trata de ceder tanto como para, yo como familiar, de ceder tanto como para quedarme con la incertidumbre de a ver qué hace este cabrón, y tampoco el familiar o el paciente pedir tanta libertad como si no hubiese quebrantado la parte de la confianza previamente. No se trata de que se pongan la soga al cuello, porque hay quien en la junta de confrontación a veces de repente dice, yo estoy dispuesto a todo lo que me pidan. Muchas veces en ese sentido la parte de invitación es a reconsidera tu postura, porque a veces el ponerte tan de a pechito puede ser no contemplar que a largo plazo ciertos aspectos te pueden frustrar, te pueden estresar. Y entonces hay quien dice, yo estoy dispuesto a todo, de repente le ponen la regla del tiempo, le ponen la regla del celular, le ponen la regla de las salidas. Hay quien pretende salir y de repente ya, salir de un tratamiento y llegar a casa y tener salidas como si nada, porque tiene compromisos, y algunos compromisos esos son ver a la chica, ver a los amigos, y reitero, es caer en cosas absurdas. Sí. Y
cuando salen, al darse cuenta que todos estos aspectos están restringidos o por lo menos limitados, hay quien al principio aguanta porque sale de una, más bien entra a una luna de miel. Y extrañan tanto la cama, la regadera, la comida, la pareja, a los familiares, que no le prestan tanta importancia a lo que está afuera. Pero una vez que se les empieza a hacer normal estos aspectos, o vuelven a normalizarlos, de repente sí, ahora sí ya quiero salir, ya estoy desesperado, ya estoy ansioso, y para eso en una ocasión a las familias se les decía, hay que romper con la ingenuidad, o la incredulidad se les decía, con el argumento de, yo no creo que mi hijo lo haga, no va en cuestión de, por funcionalidad y por sentido común, espero no se me malinterprete, no acorda. Pasa que una familia en una ocasión decía, se le daba una queja, por decirlo de alguna manera, de su familiar, porque esta persona estaba tomando cosas que no eran suyas. Y la madre, muy indignada en cierto sentido, de repente dijo, yo conozco a mi hijo y yo sé de qué, casi de qué pie cojea, y mi hijo podrá ser mentiroso, podrá ser drogadicto, pero jamás ratero. Decía, según la característica de un alcohólico, de un drogadicto ya avanzado, pues es como parte de, ¿no? Entonces casi es como decir, pues sí, mi hijo podrá, o la persona podrá ser diabética, pero no le hace daño el azúcar. Dices, pues no chingues. O sea, es parte de sus características que no puede comer azúcar. En el caso del alcohólico es parte de sus características que si yo le doy a un alcohólico o un bebedor que recién se está integrando, que recién está tomando esta conciencia sobre su enfermedad, o más bien le está dando continuidad a esta parte, es normal que haya ciertas restricciones. Y en la medida en la que lo vaya asimilando tanto paciente como familia, va a ser relativamente más sencillo la reintegración de ambas partes, en este caso familia y paciente, a través de diálogos, a través de comunicación, que si bien hay familias que me dicen o más bien familias pacientes, me dicen es que he tratado de hacerle saber esto a mi familiar, pero no sé cómo, o sea, no tengo las palabras, siento que no puedo hacerlo. Pues a veces, muchas veces el detalle está en la forma, en las palabras, en el tono. Hay un paciente que me decía, peleé con mi mamá porque ella me dijo que me regañó por algo, y yo le dije que no me regañara, que le pedía respeto. Y yo le decía, mira, lo que estás pidiendo no lo veo descabellado. ¿Cómo se lo pediste? Me decía, o sea, como le dije, sí, o sea, menciónamelo como se lo mencionaste a tu mamá. Y me decía, se lo dije algo así como, pues mamá, chinga, ¿por qué me reclamas? Y bla, bla. Dije, pues es que desde la forma yo creo que hay tema, ¿no? Dicen vulgarmente que para un conflicto se necesita de dos pendejos. Para que el conflicto se evite se necesita uno, nada más uno, en el que quepa la prudencia, en el que quepa la calma, por decirlo de alguna manera. Y si ese puedo ser yo, qué mejor. Si ese no puedo ser yo y el otro lo puede hacer, que ahí es donde la familia también se es honesta. Mira, ya te estás encabronando. ¿Sabes qué? No es que te trate con pinzas, pero así yo no quiero hablar o no puedo hablar. Entonces, si te das unos 5 o 10 minutos, Milky Way, o como les quieras llamar, te relajas y después hablamos otra vez o retomamos el punto. Porque de repente también, ya pasó, ya no hay bronca. Ya se enojó, ya se le pasó el enojo, y ya, con tal de no confrontar, con tal de no tocar esos puntos incómodos, de repente, y se ha mencionado, se vuelve lo que es el efecto bola de nieve, y que lo que empieza siendo un copo, una madre, termina por convertirse en una bola de 1 metro, a la que ya después es muy complejo detenerle. Entonces, mucho de esto es con la invitación al generar habilidades, generar herramientas. Todavía hay una sesión más sobre esto, se toca un poco sobre lo que es la fuga geográfica, como una alternativa que algunos consideran. Sin embargo, mucho tiene que ver el cómo sale el paciente. Si el paciente del lugar que se está saliendo más bien como una cuestión de no querer precisamente tocar estas conversiones incómodas o no querer respetar reglas, de repente el que sale y dice, es que yo estoy harto de que me quieran controlar mi vida, me voy de la casa. Y lo he comentado aquí también en sesiones, aguas con el cómo te vas. O sea, no hay problema que te vayas, al final la intención es esa, que te vayas a tu casa, que hagas tu vida, logres tus objetivos. Pero si la forma en la que lo estás haciendo es, ya no digamos peleando con los familiares, sino más bien queriendo no confrontar ciertos temas incómodos, pues al final muy probablemente, por ejemplo, quien se sale de casa por no querer confrontar reglas, pasa que sale con un pensamiento mágico. Sale creyendo que fuera de casa no hay reglas.
pasa que cree que fuera de casa, es decir, trabajo, escuela, otros lugares, de repente no falta el que se va a la casa de su amigo y dice, pues mi amigo me acepta. Sí, pero tu amigo vive con su papá, güey, o sea, también ahí hay reglas. Y si no pudiste respetar las reglas que hay en casa de mamá, o sea, donde vivías, ¿qué te hace pensar, cabrón, que vas a poder respetar las de otras casas cuando aún puede... Tu mamá te habla con cariño aunque no parezca. Sí. Y si no te levanta la mano es porque le caes chido. Pero pasa que un cabrón fuera de casa... en el trabajo, un jefe, el que le digas, no, a mí no me vas a controlar la vida, se te va a pedir que primero viendo así como la chica y se me queda viendo, así como, este pendejo, me va a dar un pinche cachetadón si es que se llega a eso, y después pues, búscale donde quieras. Pero el punto es que si sale con ese pensamiento mágico, que muchas veces es con el que salen a veces de procesos, se topan con esa realidad que frustra, o sea, es muy, muy desagradable salir creyendo que con una expectativa sumamente alta, pretendiendo romperla porque soy muy guapo, muy bonito y todos me quieren y siempre me ha ido bien, porque de repente algo con lo que sale es que no hay disponibilidad económica, por ejemplo, y para el que su talón de Aquiles reside en lo económico, puta, qué broncota tiene, siente que el mundo se le desmorona y siente que no vale nada y siente, por eso aquí muchas veces se habla de esta cuestión de considera que el valor como persona que tienes, lo tienes tú como persona, valga la expresión, y no las cosas que has logrado. Y que si bien saliendo quisieras tal o cual cosa, es un resultado que se obtiene como consecuencia del trabajo que realizas. Y a veces esta parte es de salir y creer que me tienen que abrir las puertas, hacer tal o cual cosa, y pues no, la realidad a veces no, más bien, muy seguramente no opera así, salvo sus mejores opiniones, y pues la realidad suele ser incómoda. Creo que es importante también evitar las polaridades, es que todo me va mal, es que nunca me salen las cosas, es que siempre me critican. En alguna ocasión les decía, ya hablaron de lo que no tuvieron, hablen de lo que sí les dieron también, porque de repente hay quien es bien pinche selectivo, que diga neurótico, y ve las cosas de la forma polarizada, negativa. Siempre me va mal, nunca me hacen caso, siempre me ignoran, nunca me escuchan, etcétera, etcétera. Pero para que eso pasara hubo ciertos aspectos otros. Entonces es procurar en la medida de lo posible verlo con objetividad, y por eso la asesoría terapéutica también es sumamente vital. Entonces espero haber sido claro con lo que he mencionado hasta ahora. Voy a darle lectura a los comentarios, agradeciendo el comentario a quienes compartieron, reaccionaron, mandando un saludo a todos con cariño. Y dice Beatriz Brito, hola, buenas noches Charlie, gusto escucharlos, abrazos cordiales, gracias por el tiempo, gran trabajo siempre. Muchísimas gracias Beatriz, gracias por el tiempo, también un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren muy bien y espero verlos pronto. Josué Martín dice, hola Charlie, hola Josué, también compañero de aquí. Muchas gracias. Dice, qué bueno que te estás metiendo en tu proceso, aplícate. Rosy Barona dice, por favor salúdeme a Edgar, que su compa y yo le mandamos muchos saludos y estamos muy felices que pronto nos podremos ver. No sé si quieres hacer un comentario. Rosy Barona. Sí, es mi suegra. Saludos, suegra. Que tenga bonita noche, bendiciones. ¿Por qué le haces caras? No es cierto. No es cierto, con todo respeto. Vale. Ainek Aragón dice, buenas tardes Charlie, gracias por el tiempo y compartir sus conocimientos, saludos y bendiciones. Gracias Ainek, también familia, gracias por familia de la clínica, gracias por el tiempo, la compañía y esperando les resulten de utilidad estos temas más adelante. Héctor Flores dice, hola Charlie y a todos en cabina, un fuerte abrazo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por el comentario, esperando que se encuentren muy bien allá y que es un gusto verlos como es costumbre en cada transmisión. Dice Carlos Sánchez, mi señor padre, gracias por compartirme esta información importante, un fuerte abrazo y saludo a todos los participantes en esta producción. Gracias padre, espero que te encuentres muy bien, te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo y que Dios nos bendice, te amo. Jessica de la Vega dice, buenas tardes Charlie, saludos. Gracias Jessica, gracias por el comentario y por integrarte a la transmisión. Rosa María Gregorio dice, hola Charlie, excelente noche y bendiciones. Bueno, dice bendiciones, pero mejor que bendiciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el comentario y por integrarse a la sesión, también familia.
Raimundo Cortés dice: buenas tardes, Charlie, y a todos en cabina, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Raimundo, gracias por integrarte, por estar. Un saludo a ti y a toda tu familia. Y es quien me informa de cuando yo hago los flyers y de repente pongo, de verdad no sé, me voy a checar la vista porque de repente pongo palabras mal. Entonces no vaya a ser que sea disléxico y que hay un tema ahí, y de verdad agradezco que me lo hagan saber, porque al final lo hace también con mucho respeto, y el respeto es mutuo en ese sentido, y muchísimas gracias. Dice Reina Aragón: hola, buenas noches, Charlie, aquí estamos listos para aprender, gracias por compartir. Muchas gracias a ti, Reina, gracias por el comentario, gracias por la participación. PFBFB dice: Lee Carlos, gracias por compartir, agradecido por todo el apoyo, saludos. El padrino Pedro, un saludo a usted y a toda su familia, gracias por la confianza, esperemos que usted y su familia disfruten ya de una, ¿cómo decirlo?, de una pronta y próspera rehabilitación. Me da gusto, y de verdad saben que se les estima como familia también aquí en la clínica, y primeramente Dios, y con el esfuerzo, por supuesto, los resultados van a ser muy diferentes. Entonces, gracias por la confianza y sigamos trabajando. Dice Rachel Flores, no sé si te suena, dice: buenas tardes, Lee Carlos, y a todos en cabina, gracias por compartir, bendiciones. Buenas noches, mamá, te mando un abrazo, te quiero mucho, bendiciones. ¿Por qué le sacas la lengua? Gracias. Ya van dos, ¿eh? Nada, no es cierto. Dice: gracias Rachel, gracias por el tiempo, siempre infaltable aquí en las transmisiones, y es un gusto poder acompañarnos. Dice María Elena: buenas noches, Charlie, gracias por su conocimiento, acompañamiento de mis hijas Ofelia e Ivonne, han crecido y aprendido con tus terapias, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Sería la esposa de Raimundo y madre de precisamente de Ofelia y de Ivonne, de Ivonne. Y muchísimas gracias a ustedes, a mí, por confiarme a sus dos princesas tan listas. Y sí, ahí van, gracias también a ustedes por la confianza y por el tratamiento que se han permitido acompañar, esperando vernos pronto, que tengan una excelente tarde. Dice París Martínez: buenas noches, por favor, ¿podría saludar a Martín Israel? De parte de Nani y París, muchas gracias. Ya me quedó claro que es el Martín Israel. Es que luego yo me hago responsable. Yo genero a veces confusiones, y no, aquí hay un Israel y hay un Martín Israel. Entonces me recuerdan, por favor, de avisarle a Martín Israel, ¿vale? Muchísimas gracias, y por supuesto que se le hace llegar el saludo. Dice Naye Chávez: hola Lee Carlos, gracias por esta valiosa información que es apoyo del saber hacer. Saludos a la cabina y bendiciones. Muchísimas gracias, Naye, gracias por el comentario, gracias también por la presencia, y también es un gusto que como familia se integren al proceso de recuperación. Gracias por estar. Dice Guadalupe Martínez Oliva: hola Charlie, buenas noches, aquí escuchando como cada miércoles. Muchísimas gracias, y me consta que ha sido cada transmisión, y agradezco de verdad el apoyo, agradecemos como comunidad el apoyo que dan a Radio Humanismo. Espero que se encuentren muy bien y que nos sigamos conectando. Judith Vargas dice: buenas tardes, Carlos, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Judith, también infaltable aquí en las transmisiones, gracias por estar y por integrarte a las transmisiones. Un saludo a la distancia. Coco Arreguín dice: buenas noches, gracias por compartir, Dios los bendiga. Gracias, Coco, también por el comentario, y de igual forma que Dios nos bendiga. Hola, Norma Rayón, mi señora madre, dice: hola, buenas noches, gracias por compartir, Dios les bendiga siempre y les dé mucha prosperidad. Saludos, porque todo lo que comparten es de mucha ayuda. Dios les acompañe en su regreso a casa. Te quiero mucho, hijo. Gracias, madre, también te amo. Gracias por estar, gracias por formar parte de mi proceso, tanto de todo el proceso. Ahora sí que mi mamá se aventó todo el proceso como mi padre, ¿no? Cada quien a su manera, y agradezco mucho que estén en mi vida. Gracias a ustedes, en parte también soy quien soy ahora, y eso lo pago cada día. Y muchísimas gracias por el apoyo, mamá, te amo. Dice Hey Ortega: linda noche a todos, bendiciones y un abrazo de luz. Muchísimas gracias. Yo aquí con la luz que tengo del aro ya harta, con esa tengo, pero agradezco la otra luz que envía, y de verdad muchísimas gracias por el apoyo, y espero que tú y toda tu familia se encuentren también muy bien.
Maribel Monroy dice buenas noches, gracias por compartir. Gracias Maribel, gracias también por el comentario y por estar presente. Dice, a ver si este te suena. Ay güey, se me movió. Blanca Reynoso dice, hola, muy buen tema, muchas gracias por compartir esta información. Saludos a todos y buena noche. No sé si quieres mandar un saludo. Sí, hola vida, buenas noches, te mando un beso, te amo mucho, saludo a los niños. ¿También a ella le haces caras? No, sí, dice que no se acuerda. Nah, no es cierto. No, para nada. No, totalmente aquí presente. Y bueno, vamos a aclarar esto después. Buenas, muchísimas gracias. Y ahí está el saludo también por parte de Edgar. Claudia Alegre dice, buenas noches, Lee Carlos. Clarísimo que a todo esto nos enfrentamos los que estamos en este proceso. Gracias por compartir con ejemplos muy claros. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Claudio papá, me imagino, y también a Claudio hijo y a toda la familia, esperando que se encuentren muy bien, y también entrones a la cuestión terapéutica. Y de verdad yo lo creo no solo porque sea creyente. He visto que cuando la familia como en conjunto se integra en un tratamiento, los resultados son totalmente diferentes. Entonces da gusto que de verdad, por lo menos a mí me lo da, el que haya familias que se integran a procesos, y la invitación es a todas las familias que puedan integrarse a un proceso, esperando que sea parte de la recuperación tanto individual como familiar. Entonces, muchísimas gracias. Dice Janet González, hola Charlie, buenas noches. Buenas noches Janet, gracias por el comentario. Gaby Velázquez dice buenas noches, gracias por compartir los consejos. Gracias Gaby, gracias por el comentario, y sigamos aprendiendo. Espero me puedan confirmar si los voy a ver esta semana, digo, aprovechando el pequeño comercial, para coordinar la sesión si es mañana, y bueno, ahí lo checamos. Muchas gracias. Agustina Márquez Reyes dice, bendecida noche a todos, saludos desde Hidalgo, Johan. Gracias Johan, un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que tengas la fortaleza también para afrontar lo que es este proceso, e igualmente Dios nos bendiga a ti y a todos tus familiares, si así me lo permiten. Janet González dice, pregunta, ¿qué tiempo consideras el que podemos dejar vivir sola a una persona que va saliendo de tratamiento? ¿Cómo podríamos saber si está bien y no tenga una recaída? Ok, de entrada la pregunta se responde en dos partes. La primera sería, cada proceso se atiende en lo particular, y no es tanto el tiempo, sino lo que la persona hace durante ese proceso. Hay una frase que dicen el tiempo lo perdona todo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tiempo lo cura todo, dicen. Yo creo que una persona que deja pasar tiempo pero que no se procesa, da igual cuánto pase, 5, 10, 15, 20 años, si no hay una intervención, si no hay un involucramiento o una disposición a trabajar, perdón por la expresión, pero vale madre cuánto tiempo pasa. Entonces, insisto, no es el tiempo, sino qué se hace durante ese proceso. Durante ese proceso, que es la segunda parte, implicaría qué reglas hay, qué límites hay, cómo se manejan las reglas y los límites. El problema, por decirlo de alguna manera, el conflicto no radica en las reglas y los límites o la cantidad de estas mismas que se pongan, sino en que se respeten, en que haya congruencia. Lo de menos es decirle a alguien no vas a salir. A veces mientras está gritando y pedaleando o pataleando o haciendo berrinche o lo que sea, para yo no confrontar o convivir con esa parte, abro la puerta, y el problema no es abrir la puerta, el problema es que el momento de yo haber puesto ese límite y yo mismo ser quien lo rompe, lo que pierdo es imagen, credibilidad, y pues al final el otro va a ser cuestión de momento para que yo pierda más credibilidad de la que creo que cuando del alcohólico a la familia dicen ya me tomó la medida. Pues sí, porque sabe que si después de insistirte, muchos lo hicimos desde pequeño, o por lo menos yo lo hice, pedía permiso y me decían que no, pero sabía que más o menos después de la vigésima, de la trigésima, de la número 40, ya estaba con el sí. Entonces me hice persistente. Yo puedo decir que mis padres me enseñaron de persistencia. Entonces, y es eso, o sea, realmente no es... Creo que, y yo se los he comentado aquí a los pacientes, no me dejarán mentir, aquí tengo 2 testigos, a ver si no están durmiendo en esos momentos. Les hago saber que el problema no es salirse de casa. Muchas veces el conflicto radica ya como una pregunta personal, si yo tengo las herramientas para independizarme o hacerme autosuficiente. Y no solamente radica en lo económico. Sé de alcohólicos, de consumidores con una capacidad para generar dinero impresionante. O sea,
puta, parecen, no sé cómo decirlo, o sea, de verdad, talento hay, nada más falta internarlo. Que diga, nada más falta darle la oportunidad. Y pasa que el problema no es cuánto generan, el problema es que hay quien con el dinero se pierde, o sea, pierde la cabeza, le gana la ambición y termina valiendo madre. Hay quien, por ejemplo, el dinero no es el problema es que en cuestión emocional tampoco se halla. Hay quien el problema emocional no es un tema, tampoco la cuestión del dinero. El problema es que hay quien, y lo decía hace rato, quien sale de casa, porque hay padres que dicen, cuando tengas tu casa, pones tus reglas y haces, vulgarmente hablando, dicen, y haces tus huevos al gusto. Y entonces, para un alcohólico eso es como el pretexto perfecto para decir, entonces ya no me vas a chingar si me voy de la casa. Y entonces me voy a casa, o más bien me independizo, y hago mi casa, o pongo mi casa y pongo mis reglas. Pero esas reglas no son reglas, más bien son como, ¿qué voy a hacer estando fuera? Por ejemplo, yo ponía este ejemplo. En casa con mi madre, no podía fumar dentro de la casa, fumar cigarro. Pasa que donde yo estaba, en algún momento, pues fumaba donde yo quería. Pasa que en casa de mi madre debía llegar a tal hora. Y salí creyendo que en mi casa podía hacer mis desmadres. Y entonces salí y pues a casa no llegaba. Y como eso podría dar muchas referencias. El punto está en que si tengo conciencia de lo que las reglas son, o muchos tienen esta creencia, las reglas se hicieron para romperse. Si yo logro romper con esa creencia e instaurar, por ejemplo, un sustituto que sería las reglas se hicieron para respetarse, o las reglas dan funcionalidad al sistema, o las reglas están para dar orden, no lo sé. Y comprendo esa parte, sin importar si estoy en casa de mis padres o estoy fuera de casa de mis padres, voy a evitarme esos problemas, pero no tiene que ver con la madurez en cuestión de edad, sino de conciencia. Insisto, si yo salgo creyendo que el problema son mis padres, pasa que me voy a encontrar con maestros, con jefes, y voy a ver reflejada esa figura de mis padres, pero ahora en los maestros, y qué broncota. Entonces, más bien creo que sería, y como parte del proceso, primero plantear un tiempo en específico con objetivos específicos. Por ejemplo, dice este güey que se quiere salir de la casa. ¿Ya tiene a dónde? ¿Ya tiene cómo va a pagar? ¿Ya tiene cómo va a solventar? ¿Ya tiene qué se va a llevar? Porque hay quien sale y lo primero que se quiere comprar es la tele. Dices, a ver, cabrón, por prioridades. Creo que la lista de prioridades y urgencias puede ser muy útil. Importante y urgente. Lo importante es un deseo, lo urgente es una necesidad. Como necesidad también priorizo cada lista. Y entonces, como prioridades entiendo que antes de salirme necesito saber a dónde me voy a ir, qué condiciones hay y con qué me voy a solventar. Para cuando ya me vaya, ¿qué es lo primero que necesito comprar? Yo soy de la idea, y por experiencia lo he aprendido, que primero es el colchón, la estufa o microondas y el tanque de gas. Que son aspectos básicos, por decirlo de alguna manera. Y ya después, si te quieres comprar, que sería una base para la cama, porque al principio, por lo menos sí lo he experimentado yo, pues a veces el colchón está en el piso. Pero es parte del proceso, y eso también implica aprender a frustrarse. Entonces ya después se le compra una base, después se compra un refri más coqueto, a lo mejor al principio te vas con un frigobar o una hielera. El punto es tener cómo subsistir durante determinado tiempo, tener una parte de dinero, porque de repente hay quienes creen, muy desde el pensamiento mágico, que salirse, se lo decía un paciente apenas, ¿tú crees que salirse a rentar es salirse, poner tu casa y fiestas todos los días? Y no estás bien limitado. Implica la renta, y la renta, le decía, se paga mensual, güey. Decía, ay, no inventes, casi. ¿Por qué tengo que pagar más cada mes? Pues porque es mensual, güey, la renta sí se paga. Y de repente llegan unos sobrecitos así abajo de la puerta, que dicen así como, luz, gas, no sé, Telmex o Easy, y pasa que se pagan, güey. O sea, si no tienes... Hay un video muy bueno de Backdoor de esa referencia, lo voy a, si me lo permito en algún momento y alguien me lo solicita, está bien cabrón ese video. Da un chingo de risa y da un chingo de tristeza, porque mucho joven sí cree que rentar o vivir aparte es eso, es hacer una vida de desmadre. Y las reglas hoy por lo menos, hoy por hoy yo creo que tienen una razón. La reincidencia se evita entonces, y esa es parte de la segunda respuesta, a medida en el que el paciente tenga conciencia de para qué son ciertas cosas. Las reglas no son para romperse, son para meter orden. Y no un orden autoritarista como algunos padres
por falta de herramientas nos hicieron creer, sino como una referencia hacia... hay un concepto que me gusta mucho y en el que sigo indagando, que escuché de Roberto, que es el de autodisciplina ética, del saber autogobernarse, del que si no hay quien me diga que me tengo que ir a dormir, pues no necesito quien me diga a qué hora me tengo que ir a dormir. Yo necesito aprender a disciplinarme para poder determinar que si me voy a dormir temprano, pues no es porque sea muy bonito, es porque mañana me despierto temprano también. Y hay quien esa parte le cuesta un chingo autogobernarse. Entonces, creo que si se te asciende esa parte estando en casa, que será lo ideal, antes de salir, ya salir no es que sea fácil, pero es más llevadero. Entonces, al final ese es mi punto de vista, espero haber sido claro con la respuesta, y si no, pues nos arreglamos, a ver qué, no, o sea, nos arreglamos en otra transmisión para continuar con este tema. Esta pregunta creo que es indispensable, porque de repente es la urgencia que tienen muchos. Entonces, si bien me permiten, la tocamos la siguiente sesión y pues vemos qué hay. Blanca Reynoso dice nuevamente: te quiero mucho, Edgar, soy Santiago, saludos porfa. Mi hijo. Saludos, hijo, te mando un beso y un abrazo, ya pronto estaré en casa. Primeramente Dios, así va a ser. Y pues un saludo, Edgar, te mandan saludos. Gracias. Y ahí está, para que no digas que no te quieren, porque luego dice que no lo quieren, entonces no es cierto, aquí anda. Janet González dice: un saludo a todos y en especial a mi hijo, lo amo mucho y sé que él puede con esto, tiene mucho por disfrutar sanamente, lo amo. ¿Alguien conoce a Janet González? Creo que me suena, no pretendo ser grosero, de verdad que no alcanzo a identificar, pero el mensaje es ¿no? Su hijo puede y no lo dudo. Realmente yo lo he hablado abiertamente, de verdad, y ya fuera de cotorreo, hay bastante potencial, veo bastante capacidad. A veces lo que no veo es autorreconocimiento, a veces lo que no veo es autoconfianza. Entonces es cuestión de generarlo, eso y muchas otras cosas más, pero de entrada esa parte, ¿no? Entonces, yo no dudo que pueda, vamos a trabajar, si es que está aquí, no lo sé, pues vamos a trabajar, y si no, pues que se ponga a trabajar. La verdad es que esto es de chingarle. Entonces, bueno, ahí está. Judith Vargas dice: en mi caso, cuando mi hijo salió por primera vez de la clínica, yo románticamente creí que mi hijo ya se había curado de la adicción, y cuando recayó fue un golpe muy fuerte, pero también fue un aprendizaje para mí, porque después de la desilusión dejé de tener pensamientos mágicos. No quiero decir que perdí la fe, eso jamás, pero sí mi posición ante la enfermedad de mi hijo es otra, y más con los pies en la tierra y en constante proceso y aprendizaje. Eso es precisamente parte del proceso. De verdad, Judith, muchísimas gracias tanto por la confianza al comentarlo como por lo que compartes. Y sí, eso no es que se deje de creer en la persona, es prepararse. Hay una historia que me gusta mucho y ahorita comento en breve, referente a esto, que es: dicen que en una ocasión dos hermanos salían porque era tiempo o época de sequía. Si ya se la saben, no la spoileen; si no se la saben, déjenme continuar. Dos hermanos se estaban preparando porque era época de sequía. Y ambos pedían a Dios que mandara lluvias, porque era una situación muy, muy crítica. Sin embargo, solamente uno de los dos hermanos salía constantemente a preparar o arar la tierra para cuando la lluvia llegara. Pasa que el hermano primero, o uno de los hermanos, decía: ¿por qué sales si está seco? Decía: porque estoy pidiendo. El otro se mantuvo con su campo todo hecho un desmadre, mientras el otro seguiría preparando el suyo. Y para cuando llovió, creo que la moraleja de esto, por lo menos desde lo que yo alcanzo a percibir, es clara. Vulgarmente lo dicen en una frase, ¿no? Caminando y lo demás, ¿no? Es la parte romántica y mi parte guarra, ¿no? Por otra parte está esta cuestión de pide y haz. O sea, no te hagas, o sea, haz, no hazte pendejo. Sí. O sea, pide y trabaja, se vale pedir, tienes derecho a pedir, mereces tener la oportunidad de pedir. Sin embargo, las cosas no llegan solas, y no es quitarle la credibilidad a un poder superior, sino al contrario. Yo confío en que mi poder superior, a quien concibo como Dios, me ha bendecido y me sigue bendiciendo, tanto a mí como a mis familiares y personas cercanas. Sin embargo, no es como que: ay, Dios, échame bendiciones, déjame, me estoy rascando la panza, ¿no? No es, yo sé que Dios me ha puesto en un lugar en donde las oportunidades fluyen, y creo que se ha demostrado constantemente. Y es trabajar precisamente, y en este caso lo que veo es ello, ¿no? Al final no se deja de tener fe, es más bien mientras la otra parte opera, yo sigo haciendo lo que me corresponde. Entonces,
Pues eso es mi comentario. Muchísimas gracias de verdad por el compartirlo. Dice Rosa María Gregorio, saludos a René, te quiero mucho. Se lo hago saber, me recuerden por favor, de hacerle saber también su saludo. Maxi Hernández Pino, muchos saludos Charlie, bendiciones, muchísimas gracias Maxi, es mi tía, gracias tía por el comentario. De repente se me olvida porque no veo la foto, pero sí es mi tía. Entonces, muchísimas gracias. Y finalmente dice Mirna Tapia, buena noche Carlos, gracias por el tema, un abrazo, Dios te bendiga, muchísimas gracias a ti y a ti también un abrazo y esperando que tu familia se encuentre bien. Vámonos porque ya nos colgamos. Adelante Edgar, despídete por favor. Buenas noches para todos, buen regreso a casa, a los que no estén en su casa y que estén bien, Dios los bendiga. Y los que estén en su casa, bien. Gracias Charlie por la invitación y gracias Isra por la compañía y por la amistad. Buenas noches. Gracias Edgar. Adelante Isra, vámonos. Antes que nada, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí fue un honor el estar aquí hoy. Les mando un saludo a toda la gente que se conectó, muchas bendiciones. Gracias a mi familia, a mis padres, mis hermanos, mi esposa y mi hija, bendiciones. Gracias Edgar por la amistad, gracias por estar aquí hoy y vamos a echarle, ¿no? Vamos a echarle. Gracias. Vamos a echarle. Ya sé quién es Janet González, un saludo a su hijo también, está aquí. Y bueno, no lo ubicaba, pero ya sobre la marcha. Gracias por integrarse también las transmisiones. Gracias a todos de verdad. Gracias Edgar, gracias Israel por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias por estar y gracias por el apoyo que nos han brindado Clínico Humanista, Radio Humanismo 4 y 5. Gracias por la confianza. Sigamos creciendo, sigámonos nutriendo y esperemos llegar a muchísima gente más. Esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Sánchez. Quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente y bendecida tarde. Gracias a todos. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.